van a escuchar hablarme mucho de contingencia y todos los que se hayan acercado al análisis de conducta, la palabra contingencia es algo que está todo el tiempo. ¿Qué es contingencia? Es la probabilidad de aparición, si la probabilidad de que aparezca o que no aparezca, un estímulo, un evento, un elemento, algo en relación a otro, ¿sí? Básicamente, si aparece este elemento, va a aparecer este o no va a aparecer este, ¿sí? Ahora vamos a poner un ejemplo. Sería... Ahí tenía un ejemplo, pero se me fue. Bueno, vamos a ya introducir el ejemplo clásico de Pavlov. Todos acá han estudiado psicología, en algún momento han visto lo que es el condicionamiento clásico, han visto el ejemplo de la campanita y la salivación del perro, ¿sí? Pavlov sonaba la campanita y había una contingencia positiva. ¿Qué quería decir? Que si aparece este elemento, campanita, va a aparecer este otro elemento que es la comida. Si en ese caso es una contingencia positiva. Si aparece uno, aparece otro. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿las contingencias tienen que ver con las consecuencias? No, no necesariamente. ¿Sí? Cuando hablemos de consecuencias ya vamos a ver que eso ya es aprendizaje operante y va por otro lado. ¿Tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver, pero no es lo mismo que consecuencias. Entonces, contingencia es, si aparece un elemento, ¿aparece o no aparece otro? Si aparece otro, quiere decir que es positiva. Positivo, véanlo como algo matemático, ¿sí? Se suma algo, ¿sí? Negativo, se resta algo. Entonces, si, por ejemplo, cuando eras chico, querías ir a jugar, te habías portado mal, y le preguntabas a tu mamá, a tu papá, a quien sea, ¿puedo ir a jugar? Y te ponía una cara así como de enojado, esa cara de enojado, ¿qué te decía? Que no iba a aparecer el elemento o el evento de ir a jugar, por ejemplo. Entonces ahí teníamos una contingencia negativa. Es eso. Si aparece uno, aparece o no aparece el otro. Otro término es morfología y topografía. Morfo es forma. Topos es lugar, ¿sí? Lugar o espacio-tiempo, si se quiere. Entonces, morfología es la forma en cómo se da una conducta. Y la topografía son como los aspectos espacios temporales, ¿sí? Dónde, cómo, cuándo, ¿sí? Se da una conducta. De qué manera. Y la función, estas cosas no hay que confundirla, es la relación de contingencia. Si se da esta conducta, ¿sí? Si se da esta conducta, ¿qué aparece después? ¿Sí? Acá, entre comillas, muchas comillas, podemos decir, es el por qué o el para qué de una conducta. Esa es la función, el por qué o el para qué. Digo muchas comillas porque esto, a nivel más técnico, hay una discusión re filosófica sobre esto, pero no viene al tema. Para entender la diferencia. Morfología o topografía es el cómo y en la función es el para qué o el por qué. Esta diferencia en lo que son habilidades sociales, por ejemplo, es muy relevante porque a veces no importa lo que dijiste, sino el cómo lo dijiste. Entonces, importa la morfología, pero en otras circunstancias, importa con que lo digas, está bien. Con que lo hagas, está bien. No importa de qué manera, pero lo tenemos que hacer. Entonces, la diferencia entre morfología y función es fundamental en el análisis de conducta. La mayoría de las veces en un tratamiento nos vamos a centrar en la función, ¿sí? Nos interesa que una conducta empiece a ser reforzada, no importa de qué manera, ¿sí? Acá un ejemplo que pone Froxam siempre, que ya después les paso el material, es para llamar y pedir la cuenta. Si estás comiendo en un restaurante con amigos y querés pedir la cuenta, vos podés levantar la mano, podés hacer este gesto, podés decir mozo, ¿sí? Podés hacerlo de muchísimas formas, pero la función es la misma, que te traigan la cuenta. Esa es la consecuencia, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre morfología y función.